UNED Derecho, audioclase. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? ¿Qué queremos decir con dimensiones de los derechos fundamentales? Escuchemos al profesor titular de Derecho Político, don Ignacio Gutiérrez Gutiérrez, que da respuesta a estas preguntas. Muy buenas noches. Mi charla de hoy versará sobre los derechos fundamentales. Pero dado que esta es la primera comunicación a través de la radio con los alumnos de Derecho Político 2 del programa del profesor Alzaga, nos parece conveniente comenzar ofreciendo cierta información que consideramos de gran importancia para los alumnos. Nos han indicado que se han producido algunos retrasos en el envío de los programas y de los libros de texto. Este problema, sin embargo, ya debe estar plenamente solucionado y todos los alumnos dispondrán seguramente de tales materiales. En cualquier caso, podemos recordar aquí que la primera prueba, en enero o febrero, comprende las 13 primeras lecciones que coinciden con los capítulos dedicados por Óscar Alzaga a los derechos fundamentales y a la corona, quedando el resto de la materia para la prueba de mayo o junio. Las preguntas de los exámenes se corresponden con epígrafes del programa o con una parte de alguno de estos epígrafes. Con el fin de aligerar un tanto el esfuerzo de aprendizaje de los alumnos, hemos decidido excluir como materia de examen ciertas lecciones y apartados del programa que no serán en ningún caso incluidos como pregunta. No nos es posible detallar ahora la lista de materias excluidas de examen porque resulta bastante larga. Ha sido enviada mediante fax a todos los tutores de los centros asociados, con el ruego de que se la comuniquen a sus alumnos, si fuera posible incluso mediante una notificación personal. Hemos recomendado asimismo que permanezca expuesta en el lugar del centro asociado destinado a este género de anuncios. La misma relación se ha publicado ya, o está a punto de publicarse, en el BICI, el Boletín Interno de Coordinación Informativa de la UNED. Los alumnos, en definitiva, pueden acceder a esta lista de materias excluidas a través de su propio centro asociado, que les debe dar al respecto todas las facilidades. Quiero destacar que en esta lista están, entre otras, las 3 últimas lecciones del programa, 27, 28 y 29. Estas 3 lecciones no serán así objeto de examen debido a ciertas dificultades de acceso al material didáctico recomendado para su preparación. Pese a la singular trascendencia de las materias que tratan, nos ha parecido que, por estas razones excepcionales, estábamos obligados a eximir al alumno de su estudio. Por último, querríamos observar aquí que el material didáctico pretende facilitar al alumno la posibilidad de profundizar y extenderse, si lo desea, en el estudio de la asignatura. Pero de otro lado entendemos que el nivel de exigencia de este equipo docente, a la hora de valorar los conocimientos de los alumnos, no resulta al final diferente del que es usual en otras universidades españolas o incluso en otros equipos docentes que imparten la misma asignatura en la propia UNED. Así lo acredita además la experiencia del año anterior. Querríamos infundir a los alumnos la misma confianza que nosotros tenemos, tanto en su aptitud para enriquecerse mediante el estudio, como, quizá ante todo, confianza en su propia capacidad para superar la asignatura. Y con ello pasamos ya a hablar, siquiera brevemente, del contenido anunciado de la charla, que es el de dimensiones de los derechos fundamentales. Aunque casi me conformaría con esclarecer el sentido de su enunciado, por qué se habla de diferentes dimensiones de los derechos fundamentales. Como cuestiones de derechos fundamentales, se suelen abordar problemas muy diversos, desde la constitucionalidad de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo a la regulación pública de la televisión privada, desde la eficacia de los derechos fundamentales del trabajador frente al empresario a la queja de la jurisdicción ordinaria por la frecuente anulación de sus resoluciones por parte del Tribunal Constitucional, que aprecia la violación de derechos fundamentales ante lo que pueden parecer simples diferencias interpretativas de las leyes ordinarias. Esto responde a la proyección de los derechos sobre diversas dimensiones que aquí no cabe sino identificar. Con ello contribuimos a comprender como unidad sistemática la pluralidad de cuestiones que convergen en las lecciones sobre derechos fundamentales y que se plantean de modo muy diverso al tratar de cada uno de ellos. De acuerdo con su origen liberal, los derechos naturales se conciben como anteriores al Estado, que se limitaría a reconocerlos y cuyo fin es garantizarlos. El Estado en principio no debería interferir la esfera de libertad espiritual, social y económica que, según se sostiene, produciría el óptimo orden social. La intervención en los derechos solo puede ser autorizada excepcionalmente y dentro de ciertos límites por sus propios titulares, esto es, por la representación de la nación en el Parlamento mediante ley. La doctrina actual parece conforme en destacar
que esta dimensión subjetiva o este aspecto subjetivo sigue siendo primario en la dogmática de los derechos. En los derechos de libertad, por ejemplo, ello supone la garantía frente a toda injerencia directa del poder público en la actividad garantizada y la imposibilidad de que de su ejercicio derive sanción alguna. En tal sentido, los derechos se proyectan como derechos de defensa frente al Estado y confieren a sus titulares unas concretas posibilidades de acción, un contenido de actividad jurídicamente disponible. Ahora bien, esa disponibilidad puede ejercerse o no. El individuo puede en la práctica no hacer uso de sus derechos fundamentales. Pero lo cierto es que estos pretenden insertar a la persona en un determinado orden de convivencia, el característico del Estado social y democrático de derecho, que cobra existencia real por el ejercicio de los derechos. Así, solo como ejemplo, las relaciones económicas se fundan constitucionalmente en el ejercicio del derecho de propiedad y de la libertad de empresa de un lado y en el del derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio de otro. Y la articulación social arranca de las libertades de expresión e información, cuyo ejercicio determina la posibilidad misma del régimen democrático. Todos los aspectos del orden social típico del Estado social y democrático de derecho, en fin, se apoyan en el ejercicio de derechos fundamentales. La libre y responsable conformación de la propia existencia individual determina a la postre el entero orden social. Por ello se dice que los derechos suponen un elemento objetivo relevante del orden social, artículo 10 de la Constitución, que tienen una faceta institucional al lado de su vertiente subjetiva. Por esta razón, el poder público puede intervenir para determinar esa función social de los derechos y para asegurar su efectivo cumplimiento. Y ello puede implicar límites para el ejercicio del derecho fundamental entendido en su vertiente subjetiva. Así, por ejemplo, la función social de la propiedad, de acuerdo con la Constitución, habilita a las leyes para delimitar su contenido, y ello abre la puerta a una configuración legal de la propiedad plagada de límites que quiebran el modelo liberal. Lo mismo sucede con la mencionada regulación pública de la radio-televisión, que a la postre constituye un instrumento para la libertad de expresión. Por lo demás, la perspectiva liberal resulta muy unilateral. La crítica se dirigió ya inicialmente frente a la inmaterialidad de aquellos derechos formalmente reconocidos. El manifiesto comunista fue ya hace 150 años particularmente expresivo al denunciar cómo se reconoce el derecho de propiedad también a los que no poseen nada. Tampoco dice nada la teoría clásica sobre la negación de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares. Porque el derecho de huelga no tiene sentido si solo impide que el Estado sancione a los huelguistas. Impone que tampoco el empresario pueda despedir al trabajador por el mero hecho de secundar una huelga legal. Es preciso, pues, imponer el respeto a los derechos fundamentales no solo por parte del Estado, sino también en el seno de la sociedad, frente a lesiones procedentes de otros particulares. Desde el momento en que los parlamentos se democratizan, al ampliarse el derecho de sufragio, parece razonable que fomenten la disposición de condiciones materiales para el disfrute de los derechos por parte de todos. Los derechos fundamentales dejan entonces de ser un freno para el poder del Estado y la procura de su efectividad se constituye en estímulo para el desarrollo legislativo que transforma la realidad. Se convierten así de derechos de defensa frente al Estado en normas de atribución de tareas al poder público y para la reordenación de las relaciones sociales. En conexión con ello, corresponde a los poderes públicos la tarea de tutelar adecuadamente los derechos fundamentales, de manera que la igualdad y la libertad sean reales y efectivas, artículo 9 de la Constitución. Aquí encuentra su lugar el análisis de la determinación constitucional del derecho penal, por ejemplo, en materia de interrupción voluntaria del embarazo. Pues si la protección penal es verdaderamente necesaria para la eficacia del derecho a la vida, el legislador no podrá prescindir de ella. Dado que otros derechos solo pueden cobrar eficacia a través de procedimientos administrativos y de recursos públicos, la correcta disposición de la organización administrativa y de los correspondientes procedimientos constituye asimismo uno de los desarrollos más importantes de los derechos. Los derechos se alzan, en fin, como valores legitimadores de todo el ordenamiento jurídico, y éste ha de interpretarse en su integridad como tendente a la garantía de los derechos fundamentales. Estos deberán ser tenidos en cuenta en la aplicación ordinaria del derecho,
Se trata del llamado principio de interpretación del ordenamiento conforme a la Constitución y en particular conforme a los derechos contenidos en ella. De este modo se proyectan los derechos fundamentales sobre toda la vida ordinaria del ordenamiento jurídico, sobre todo el derecho público y privado. Por eso es tan frecuente alegar que el juez ordinario ha atentado contra los derechos constitucionales en cuestiones que en principio parecen aptas para la aplicación del derecho ordinario. En resumen, la concepción clásica de los derechos los entiende reductivamente como derechos de defensa frente al Estado. Pero a esa dimensión subjetiva es preciso sumar hoy otras perspectivas de análisis, que se resumen en la llamada dimensión objetiva de los derechos, a la que se atribuyen a su vez diversas consecuencias, desde la influencia de los derechos fundamentales sobre el derecho privado a la obligación estatal de promoción y garantía del ejercicio de los derechos, desde la relativización de su contenido subjetivo en una perspectiva institucional hasta su proyección minuciosa en reglas administrativas de organización y procedimiento. Los derechos constitucionales, en cualquier caso, ganan en complejidad y correlativamente la Constitución corre el riesgo de cargarse de incertidumbre, pero este es ya desde luego otro tema. Muchas gracias por su atención.